En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le va a dar una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que le piden? En resumen, tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decía Santa Teresa de Jesús que la humildad es la virtud de caminar en la verdad. No solo porque cuando uno camina en la verdad reconoce humildemente sus caídas y tropiezos, pide perdón por sus errores, sino también porque el humilde es capaz de ser agradecido, dando gracias por los dones y talentos que Dios le ha concedido. El que no es humilde al final cae en la ingratitud, que le hace pensar o que solo tiene derechos y no obligaciones, o que Dios, su familia y los demás no le han dado nada. Con cuánto dolor escucho tantas veces esa expresión: es que se ha hecho a sí mismo. Yo no conozco a nadie que se haya hecho a sí mismo, porque todos hemos nacido en una familia, con unos padres que tuvieron más aciertos o menos, pero naces en una sociedad que te permite pues poder estudiar, tener una sanidad pública bastante buena, una calidad de vida que posiblemente no se ha tenido en otra época de la humanidad. Y sin embargo algunos dicen se ha hecho a sí mismo. Creo que el Evangelio de hoy nos recuerda que somos afortunados. Afortunados porque Dios es nuestro Padre. Creo que aquí hay que decir las cosas como son. Dios es el creador de todo lo que existe. Y porque es el creador de todo lo que existe es obra suya. En cierto modo, en ese sentido, Dios es Padre de todo. Es como un escritor. Todo escritor escribe siempre algo de sí mismo. Toda obra es autobiográfica, en un sentido o en otro, en algunos aspectos o en otro. Como un pintor que expresa lo que siente en su corazón, no expresa lo que siente otro, expresa lo que él siente. En ese sentido, su obra es autobiográfica. Dios, como creador, deja su huella en su obra creada, el universo. Pero solo el ser humano es creado, según nos dice la Escritura, a su imagen y semejanza. Porque el Señor le da el alma, que es la parte espiritual del ser humano. Pero es que además Jesús nos revela, ayer nos lo enseñaba el Evangelio, que Dios, además de creador, nos adopta como hijos, nos eleva por medio de Él a la condición de hijos. Y por lo tanto, aunque todo ser humano es criatura de Dios, y aunque al ser criatura de Dios, Dios ama a ese ser humano, no todo ser humano es hijo adoptivo de Dios. ¿Cómo se consigue esa filiación adoptiva? Se consigue mediante el bautismo, que nos injerta en la vida divina. No es que Dios no ame a los que no están bautizados, claro que les ama, son obra suya, y Dios quiere que todos los hombres se salven, pero no todos conocen a Dios, no todos han conocido el bautismo, y por lo tanto, no todos han tenido los mismos dones. ¿Son culpables ellos de no haber conocido a Cristo? Por supuesto que no. Por eso los misioneros y la Iglesia tiene ese afán de, siguiendo las palabras de Cristo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, tiene ese afán no de hacer proselitismo, sino de llevar el nombre del Señor para hacer cristianos, para hacer hijos de Dios que puedan disfrutar de aquello que corresponde a los hijos adoptivos.
Cuando esto no lo tenemos claro, cuando decimos cualquier persona es hijo de Dios, ¿estamos obrando mal? No, porque lo decimos en el sentido de que Dios es el creador de todo. Y desde ese punto de vista, toda obra de Dios, en parte, se puede decir que somos hijos suyos. Pero en puridad, solo son hijos aquellos que son o naturales o adoptados. Y en ese sentido, solo los que somos injertados en la vida divina mediante el bautismo, somos verdaderamente hijos de Dios. Ahora pregúntate, como hijo de Dios, porque he sido bautizado, porque he conocido el amor de Dios y he escuchado su llamada a seguirle, ¿cómo me estoy comportando? ¿Cómo estoy pidiendo? Hay veces donde los hijos son caprichosos, donde solo piden, pero no son capaces de darse cuenta de que tienen obligaciones. No solo tengo derechos, también tengo deberes. Todo hijo tiene derechos, pero también obligaciones, tiene deberes. Y por lo tanto tendremos que aprender a asumir nuestros derechos, pero también a preguntarnos si estamos cumpliendo con nuestros deberes. Porque pedimos, pero ¿pedimos bien? ¿Cuántas veces solo pedimos cosas materiales y no pedimos la santidad? ¿O no pedimos que el Señor me ayude, me dé fuerzas para superar mi mal carácter? ¿O para limar las aristas de mi carácter que me hace hacer daño a los demás? ¿Cuántas veces pedimos y como hijos tenemos derecho, pero pedimos mal porque no pedimos lo necesario? Por eso pregúntate, ¿soy una persona, un hijo agradecido? Agradecido porque cuando no comprendo los planes de Dios, me fío de Él, asumo el misterio de que Dios es más grande que yo y por lo tanto, en lugar de rebelarme contra Dios, me acojo a la misericordia divina e intento corresponder a mi Padre Dios. En segundo lugar, ¿qué testimonio estoy dando ante el mundo? Estoy dando el testimonio de un hijo agradecido que se siente afortunado porque inmerecidamente Dios le ha elevado a la condición de hijo adoptivo. ¿O soy un hijo caprichoso que cuando no recibo lo que pido me enfrento a Dios, me rebelo contra Él y doy, lógicamente, ese antitestimonio a los demás? ¿Qué dos virtudes debe tener un hijo agradecido? Primera virtud, la gratitud. Aprender a valorar lo que tengo y darme cuenta de que todo es gracia, como decía Santa Teresa de Jesús, y que por lo tanto me tengo que sentir afortunado y tengo que ser una persona que cuando no comprenda acepte el misterio. Dios mi Padre es más grande que yo. Y segunda virtud, la obediencia. Un hijo agradecido obedece, aunque le cueste, se fía, aunque a veces no entienda. ¿Por qué? Porque cuando uno mira la cruz de Cristo, necesariamente su voluntad se arrodilla ante esa cruz y dice: Señor, me fío de ti, me amas tanto, no te merezco, pero te estoy agradecido porque te necesito. Pues pidamos al Señor que seamos hijos agradecidos, que asumamos nuestros derechos, pero también nuestros deberes, y que demos ante el mundo el testimonio que el mundo necesita y que la Iglesia tiene el deber de llevar a cabo, el testimonio de la gratitud, el testimonio también de la obediencia. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.